Amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio. Ahora vamos a platicar de una saga ya viejita que, que, que pasó algunos años y me causó a mí un poco de extrañeza porque no sé si ustedes ya la vieron. Tiene títulos diferentes, pero tiene unos personajes que las enlazan. Estoy hablando de las películas El Conjuro. Hay una secuela del Conjuro 2. Es Annabelle 1, 2 y Annabelle 3 y la película de la monja. Están hechas en diferente época, pero todas se enlazan entre sí. Eso es lo que me llamó la atención para platicar de esta saga de películas. Y antes de contarles de qué tratan, hay algo que me gustó a mí bastante, porque hay una nueva moda en el cine, donde hacen una película y posteriormente en la segunda parte, si es que la película tiene bastante éxito o poco éxito, en la segunda parte te explican detalles que no viste en la primera, por lo que la segunda parte pasa a ser la uno y la uno pasa a ser la 2. Entonces, a veces decimos, ya es lo mismo, pero después, cuando nosotros ya las vimos, toda la saga, ya la acomodamos cronológicamente. Yo en esta ocasión se las voy a más o menos a resumir en orden de aparición, como fueron apareciendo las películas. Aquí hay algo muy importante. Esta saga supuestamente dicen que está inspirada en unos libros que escribieron un matrimonio que sí existió, los Warren. Es el señor Ed Warren y Lawrence Warren. Estos dos personajes tienen algo en común. Desde muy pequeños ellos tenían cierta habilidad o cierto don para detectar fenómenos paranormales. Por ejemplo, dicen que esta Lawrence Warren, desde chiquita podía percibir el aura de las gentes. Ella pensaba al principio que era una cosa que todo mundo poseía, pero después ella estudió en un colegio de monjas. Después se dio cuenta que no, que era algo muy particular de ella. Entonces esto la ubica en una posición donde ella podría darse cuenta con un poco de antelación de todos los demás si una persona tiene un espíritu, un alma o sentimientos malos, y estar prevenida y también prevenir a los demás. Pero siempre ocultó su don. Y el esposo, bueno, todavía no es su esposo, Ed Warren, él también tiene desde pequeño unas habilidades de poder, por medio de pinturas, plasmar tal vez eventos que van a pasar en el futuro. Y él decía que él podía ver a la gente que estaba muerta, aunque no podía interactuar con ella. Pero también siempre lo ocultó por pena, porque pensaban que se iban a burlar de él. Pues un día se conocen en la universidad por azares del destino, y él le confiesa a su novia
que, que, que no se burle de él, pero que él posee la habilidad de ver a la gente que ya murió, de verla viva. Y resulta que la muchacha le confiesa que ella también tiene esa habilidad, pero que ella la ve en sueños y no solamente los ve, ella sí puede interactuar, comunicarse con ellos. Pues por lo cual esto les afianza más el noviazgo y terminan casándose, y basado en esta afición ellos se dedican a investigar todo este tipo de fenómenos paranormales que ocurren, pero de una forma altruista, no cobran. Ellos lo hacen como una especie de explotar su habilidad que tienen y en alguna forma ayudar a quien lo precise. Y sí se ganan dinero, pero no les cobran a la gente, sino que más bien ellos van datando los eventos que tienen y hacen una especie de pláticas, de conferencias para alertar a la gente pues de todos estos sucesos que son increíbles. Es su forma de ganarse la vida. Pues resulta que en aquella época, en Estados Unidos, donde se ubica estos hechos que pasaron, había una serie estamos hablando de los años de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Ya había terminado la guerra y estamos hablando de esa. Entonces, mucha gente que llegó a Estados Unidos, de Europa, refugiándose de la guerra, para no estar en la guerra, pues tenía diferentes religiones. La mayoría de los que llegaron a Estados Unidos eran de religiones protestantes, pero diferentes. Y cuando sucedía un evento que no era fácil explicarlo, pues la gente trataba de acudir. La Iglesia Católica existía ya ahí, pero no era tan dominante como en Latinoamérica. Entonces la gente pues en primera instancia acude a la policía, pero la policía no sabe qué hacer y les dice que pues como es algo de tipo espiritual, pues primero que vayan a ver un médico a ver si no tienen un problema psiquiátrico. Si los médicos tampoco pueden, los canalizan con un pastor, pero los pastores no tienen ese conocimiento, como que ellos no creen en lo que cree la Iglesia Católica de exorcizar algo. Es algo como muy, muy peculiar de la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica, para poder estudiar un caso a fondo, necesita que haya pruebas muy evidentes, y aparte de que haya pruebas muy evidentes, necesita que haya una autorización del Papa, del Vaticano. Si no, no pueden. Pero ellos no quieren hacer esa labor. Dicen que la misma gente reúna esas pruebas. Pero la gente, como no sabe, pues trata de acudir a gente profesional. En este caso, los Warren. Es gente que ya tiene mucha experiencia en investigar casos inexplicables, de sucesos paranormales en las casas o con objetos o inclusive con personas. Entonces, ahí hay como una entrelazamiento entre lo que es el personal especializado en reunir las pruebas para que el Vaticano dé la aprobación y vaya a hacer el exorcismo si es una persona. Pero aquí hay algo que todos debemos saber. Un exorcista solamente puede exorcizar personas. Cuando son cosas, no se le llama posesión, se le llama infestación. Por ejemplo, si es una casa donde ocurren eventos paranormales, no está poseída la casa, está infestada. Igual un objeto. Pues en el principio pusimos la muñeca de Annabelle, porque aunque no es el personaje principal de la saga, es el nombre de una de las películas, ¿verdad? O de 3, creo que ya ahorita va en la 4. Aquí el personaje principal que yo me estoy dando cuenta, porque eso sí aparece en todas las películas que les dije, en El Conjuro, Annabelle,
y la monja. Los personajes principales es este matrimonio de los Warrens, Lorraine y Ed Warrens. Ellos aparecen en todas. No nos los dicen. Entonces cuando nosotros vimos las películas, pues quedamos un poco sorprendidos. Oye, no inventes, ¿cómo que salieron en El Conjuro? Que por cierto fue un exitazo esa película, porque aparte de que fue un hecho real, está bien hechecita. Yo creo que de todas, El Conjuro 1 es tal vez eh, la que nos deja entrever de qué se trata esto. Pues bien, vamos a empezar a contarles un poquito de qué tratan las películas, ¿va? Iniciamos con El Conjuro. Esta apareció más o menos en el año 2013. La época en que se sitúa son los años 70. Comienza con un matrimonio que se muda a una casona muy grande y bastante vieja, maltrecha. Dicen que es una casa que data como de los años 1760 por ahí. Está situada en el condado de Rhode Island. Este condado hay que ponerle atención porque colinda con otro condado donde hubo mucha inmigración de gente de Irlanda que practicaba algo así como la brujería Wicca. Este matrimonio lleva a sus 5 hijas y a una perrita, que estaban la familia muy encariñados con ella. Fíjense que en la película no aparece, pero en la vida real este evento sí sucedió. O sea, este matrimonio pues vivían muy modestos y como tenían 5 hijos ya no cabían en la casa, por lo que deciden pues adquirir una casa más amplia, pero no les alcanza, y buscando, en aquella época pues todavía no existía internet, buscando las gacetas, los periódicos, las ofertas, los remates bancarios, se topan con que esta casa está a un precio muy accesible y es una casa enorme, muy bonita, aunque muy maltrecha, ya muy vieja. Y empiezan a ver por qué está tan barata la casa, por qué tiene esto, a lo que empiezan a sacar ciertas deducciones. Todos sabemos que un remate bancario, pues en ese tiempo le dieron casas a todo mundo y cuando ya no lo podías pagar, pues te la quitaban. Y lo que hacía el banco es rematarla para recuperar lo que les faltaba de dinero. Y el que perdía, pues es el que no había podido pagar. El que salía ganando era el que la compró a un precio muy accesible. Pero a veces esas casas de remate no solamente eran porque no las habían podido pagar, sino porque ahí habían pasado eventos donde la gente ya no quería vivir ahí. Por ejemplo, pleitos entre familia, asesinatos o sucesos paranormales, como es el caso de la película. Pues resulta que esta gente va, adquiere la casa y desde antes ya les estaban pasando sucesos paranormales, pero ellos no los asocian con algo maligno. Por ejemplo, les dicen que el dueño, el dueño original, cuando la vende, le dice: yo me deslindo de toda responsabilidad, de cuando te venda la casa ya no quiero que me molestes. Si tú ya aceptaste, ya no hay vuelta para atrás. Esa es una condición, y la otra condición es que tú debes de mantener las luces prendidas en la noche. Cosa que es muy extraño, pero la esposa piensa que se debe a que como está en un lugar apartado, cerca de un bosque, pues a lo mejor se apagan las luces, hay muchos animales, muchos insectos que van a querer invadir la casa, y una forma de ahuyentarlos es mantener la luz prendida. Pues total, deciden irse, y lo primero que les pasa cuando llegan a la casa es que la perrita de la que platicamos no quiere entrar a la casa, como que presiente que ahí hay algo malo. Las niñas, pues en una escena empiezan a jugar escondidas y una de ellas descubre una entrada secreta en un sótano. Se puede decir que a partir de que la niña descubre esto, empieza a pasar una serie
de sucesos paranormales. Se paran en la mañana y al otro día y descubren que la perrita ya está muerta. En la noche una de las hijas ve un espíritu en su habitación. La mayorcita duerme de las hijas duerme en una habitación separada y las otras hermanitas más chicas en otra, el papá y la mamá en otra. La casa tenía 11 habitaciones, era un caserón, una mansión, que ellos deciden arreglarla porque dicen, pues con pintura, limpieza, cambiar una madera que esté mala, pues la vamos reparando y va a quedar muy hermosa y esta casa vale mucho. Inclusive cuando se las vendieron les dijeron, si tú quieres esa casa, vamos a darles como un extra que una parte de porción del bosque, como un plus para que se animaran. Y pues la aceptan. Empiezan a pasar una serie de sucesos, que se abren las puertas, que las niñas se sienten observadas. Inclusive la más grande, la mamá se empieza a preocupar porque cuando ellos llegan, la persona que les muestra la casa no es el dueño, cuando todavía no la compran, cuando la van a ver, sino es una persona muy que los trata mal, les dice, pues ahí está, pásenle, vean a ustedes, no les explica nada, no platica. Y ellos van y se quejan con el dueño, pero el dueño les dice que él no mandó a ningún intermediario a que se las enseñara. Entonces ellos, en vez de espantarse, pues también deducen, ha de haber sido un indigente que se quedaba a dormir ahí o un ratero, pero no le dan más importancia. Pero cuando las hijas le empiezan a decir que ellas se sienten observadas, la mamá se empieza a preocupar y piensa que puede ser que sea aquel hombre que se metía, que lo encontraron, por lo cual, después de que les empiezan a pasar cosas más raras, porque esta entidad cuando ve que no se salen, pues empieza cada vez a ser más agresiva, y deciden irse a quedar a dormir a un hotel, cuando ya ven que la situación se torna, pues digamos, de una forma pues ya más violenta. Este caso de la película que estamos platicando del Conjuro pareciera que no tiene nada que ver con Annabelle. Pues resulta que sí, porque ellos cuando está pasando esto, pues primero que nada dan parte a las autoridades. Las autoridades pues las mandan con un padre, con un cura católico, pero él les dice que no puede hacer nada si no se reúnen evidencias, por lo cual les recomienda a que acudan a los de estos señores que decimos que aparecen en toda la saga, los Warren. Los contratan y ellos acceden. Ellos ya estaban anteriormente investigando el caso de la muñeca Annabelle, que vamos a contar después. Y van a ver esta casa, a juntar las evidencias y de alguna forma logran hacer que esta gente no perezca, no muera ahí. Pero pasa algo muy particular. Ellos cuando terminan este matrimonio Warren, tienen la idea de que si ellos van a una casa que está infestada y ellos con sus dones que tienen saben en qué parte está alojada esta entidad. Puede ser que esté en un objeto o puede ser que está en toda la casa. Si está en un objeto, lo que hacen es no destruir el objeto, no quemarlo, no romperlo, porque eso lo que haría es liberar al ser maligno que allí se aloja. Ellos lo que hacen es llevárselo a un cuarto de su casa, pues que parecería una locura, pero como estos ya tienen muchos años practicando esto, ellos digamos que están reconocidos como expertos en lidiar con estas entidades paranormales, pero son laicos. Ellos no procesan ninguna religión, tampoco son ateos, pero no son adeptos a ninguna de las religiones, ni protestante ni la católica. Esto les da cierta ventaja porque
porque no están peleados con ninguno, y a su vez les piden consejos a todos. Y entonces ese cuarto, esa bodega, que después va a ser un museo, hasta la actualidad existe, ellos todos estos artefactos que van encontrando los resguardan en ese cuarto que tiene muchas protecciones. La idea es como tener los prisioneros ahí, como lo hacía en aquel tiempo el rey Salomón, que metía en vasijas a los jinns, a los demonios del desierto. Y de esta forma ahí ya no hay peligro de que estén vagando, porque están atrapados en un objeto, y ese objeto a su vez está resguardado en una casa que tiene muchos candados de diferentes creencias religiosas. Esto no pasa en las películas, pero yo se los adelanto, porque aquí hay que, cuando uno ve estas películas y le gustan a uno o le gusta el género de terror, yo les aconsejo que vean en qué se inspiró el que hizo la película, porque eso nos va a dar un panorama y a lo mejor la vamos a ver con más exquisitez. Es como cuando hablamos de los cuadros. Miren, si ustedes ven un cuadro y no investigan, pues es un cuadro más. O si ustedes leen un libro y ustedes investigan la biografía del autor del libro, le van a entender más. De alguna forma, decía Nietzsche, hay que hacer la genealogía, como el árbol genealógico, para que se entienda. Y entonces nosotros vamos a tener un panorama más grande, y lo que parecía que es un churro, porque a lo mejor está mal lograda, porque está mal actuada, o porque tienen un presupuesto muy bajo, o porque el director pues no es una estrella como Roman Polanski, por ejemplo. Pero aún así, si ustedes empiezan a investigar y está basada en un hecho real, puede ser que les empiece a interesar mucho. Bueno, para que no se me vaya a atropellar el tiempo, fíjense, en esta casa donde estos van guardando, pues digamos que ellos hicieron, hay una casa en miniatura de la casa, de la mansión del conjuro, y ellos se la llevan, porque en este caso la que estaba infestada es la casa. La historia dice que en la antigüedad ahí vivió una señora que practicaba la brujería, que vivía del condado aledaño a Rhode Island, que es Massachusetts, donde hubo una concentración de brujas de wiccas que venían de esa cultura de Irlanda. Y entonces esta señora supuestamente la tildaban de bruja porque ella mató a su hijo. Pero resulta que en la casa del conjuro, cuando se meten al sótano de que encontraron las niñas, ellas encuentran a esa mujer, no saben qué es esa bruja, y ella les confiesa, les dice, les advierte que se vayan de esa casa porque allí hay una entidad muy mala, un demonio muy poderoso, que ella en realidad no es bruja, sino que a ella de alguna forma fue poseída para que matara a su hija. Y ella cuando se liberó de esa posesión, al saber que había matado a su hijo, ella también se mató. Pero que ella había advertido que no quería que nadie viviera ahí porque sabía que seguía, esa entidad seguía en la casa. Y pues de eso trata la 1. En la segunda parte, digamos en Annabelle, es otra historia que tal vez dijeran, pues no tiene ya nada que ver, pero sí, esta, en esa película de Annabelle, empieza, bueno, es un hombre que fabrica juguetes, y que un día su hija le lleva una muñeca de trapo, que no es la Annabelle que conocemos, sino la original, tampoco se llamaba Annabelle la muñeca, pero no tiene rostro, y el papá como se dedica a fabricar juguetes, pues le dibuja con un lápiz, con un pincel, la boca, las cejas, y le pone sus ojitos de botón y una naricita ahí de trapo, y se la da. La muñeca se ve bastante terrorífica, pero a su hija le encanta. Tiene una hija muy, muy hermosa, pequeñita, como de unos 6 años. Y pues todo va bien hasta que un día que van a misa y regresando, la niña se le cae la muñeca, y por ir a recogerla, pasa un vehículo y la atropella y muere la niña. Pues los padres quedan despedazados, pero deciden, el padre como hacía juguetes, como una especie de homenaje a su hija,
que le gustaba mucho la muñeca, él fabricar una muñeca pero del tamaño natural de la niña y le pone el nombre de la hija. En la película pues se llama Anabel, ¿verdad? Pero no era su nombre original. Y todo va bien hasta que esta muñeca es como un día a estos personajes empiezan a tener una serie de eventos paranormales donde como que la niña les pide permiso, ellos creen que es el espíritu de su hija que quiere regresar con ellos y les pide permiso para meterse en la muñeca, pero resulta de que ellos le dan ese permiso, pues pensando que pues si en dado caso fuera un espíritu, pues es el espíritu de su hija, pero en realidad es un demonio que se aprovecha y que se aloja en la muñeca. Entonces esta muñeca tiende a si tú la tratas bien, ella es no te hace nada, pero sí demanda que tú le pongas atención, por lo que la muñeca empieza a cambiar de posición, a veces aparece en un cuarto, en otro. Cuando ellos se dan cuenta, ellos tratan de esconder la muñeca, pero de alguna forma se libera. Cuando le hablan otra vez a los Warren para que vayan a investigar este caso, ellos detectan, primero que nada se la lleva un cura a una iglesia y dicen, bueno, pues si el problema es la muñeca y ya saben que está, pues a lo mejor en la casa de Dios ahí no pasa nada. Pero no, la muñeca inclusive ataca al cura, por lo que el cura lo lleva al hospital, casi muerto. Y este cura se comunica con la familia y le dice que se vayan de ahí, porque esta entidad es muy poderosa. Pero los Warren, que ya les hablaron, se llevan la muñeca ya al final de la película y también la resguardan en el lugar donde tenían destinado. Pero aquí pasa una cosa, como que dejan entrever lo que va a ser la secuela. Esta muñeca, cuando la tiene el cura en mi iglesia resguardada, les dice que la esposa esta Lawrence Warren, empieza a tener una especie de sueños y de premonitorios. Ella tenía esa cualidad de comunicarse, y entonces en uno de los sueños ella empieza y se para a escribir de forma automática. En lo primero que encuentra es una Biblia y empieza a escribir un nombre que le dan, que es el nombre de una entidad demoníaca que se llama Balak. Esto va a dar pie a la película de La Monja, porque resulta que la entidad esta de Balak está alojada en una monja. Supuestamente en la vida real, ella anota el nombre de él y no sé si ustedes sepan, para que puedan expulsar un demonio, tú tienes que saber su nombre. Por eso en las películas dicen, ¿quién eres? Dime tu nombre, en todos los exorcismos. Y ya que saben el nombre, de alguna forma, el que tú puedas nombrar a alguien lo hace más débil. Por eso, aquí les voy a contar algo, por eso es que Dios no tiene nombre. O sea, cuando le preguntan a Dios, Dios dice, yo soy el que soy. O sea, Jehová. Él sí sabe los nombres de todos los demás. Todos están nombrados por Él. Y tú al conocer su nombre, en cierta forma ya tienes un poco de dominio. Por ahí va el asunto. Entonces, esta cosa que les confiesan, de que ella sabe el nombre, cuando ven que ya se está poniendo las cosas muy, para irme rápido, cuando ya están poniendo las cosas muy, muy malas en lo de Anabel 1 y 2, que las comprimí, ella recurre al nombre que está alojado para poder sacar a esta entidad maligna. Y se llevan a la muñeca y la resguardan. En la 3 ya la liberan de nuevo, ya es como darle más redundancia. Eso ya no pasó en la versión original. Y aquí, ¿qué tiene que ver lo de la monja? ¿Qué pasa con la película de la monja? Pues
Fíjense que esto pasó más o menos la secuela de La Monja. Estas películas que les voy contando, no todas salieron en el mismo año, no todas salieron en el 2013, sino que fueron saliendo, y no todas, no son consecutivas, o sea, cronológicamente. Siempre la 2 resulta que debería de haber sido la 1. Pasó en El Conjuro y pasa en Annabelle también. Por eso yo les recomiendo que cuando las vean, veanlas juntas todas, para que le entiendan. Y también vean, si quieren meterse, a conocer la verdadera historia de los Warren que aparecen en todas las películas. Pues para finalizar, lo de la película de La Monja, ya muy desgastado el tema, pues aparece como por el 2018 y cuentan la historia de que de un demonio que existía en la Edad Media. Es un asesinato de una monja, por lo cual el Vaticano manda a un padre y a una monja a investigar el caso de por qué se suicidó, y resulta que en esa abadía un monje medieval tenía prácticas de hechicerías y de invocaciones a demonios, por lo cual ahí se aloja este demonio que está convertido en una monja, que se llama Balak. De alguna forma este demonio trata de poseer a la muchacha que va a investigar, Irene parece que se llama, pero ella lleva una cosa que de alguna forma ella tenía un objeto, ya sea creencia, sea real, donde ahí estaba alojada la sangre de Cristo, y por medio de ese artefacto mágico y místico logra derrotar, para no hacer muy largo el tema, a ese demonio. Y ese objeto también está en el museo, porque después hizo un museo de todos los artefactos y cosas que tenían, que iban recaudando estos personajes de la vida real, el matrimonio Warren, Ed y Lawrence Warren. Entonces, cuando vayan a ver estas películas, El Conjuro 1, 2, Annabelle y La Monja, véanlas tal vez una, después otra y después otra, para que vean la secuencia, porque si la pasa mucho tiempo ya no le entienden y dicen pan con lo mismo, es un churro. Sí tiene cierta secuencia, aunque no están apegadas muy bien a lo que pasó, sí fue un hecho real, por lo que vale la pena verlas. Pues espero, me van a decir, oye, no nos contaste de qué tratan todas. No es el propósito. Yo los invito a que la vean, pero con otra óptica, que aprendan a ver cine, aunque puedan ser churros. A lo mejor es falta de producción, pero cuando son hechos reales, vale la pena. Y en esta época de que estamos hablando de terror, pues nos conviene.